Buenas tardes a todos. Primero de todo, muchas gracias a los organizadores del Congreso, una excelente iniciativa ya en su segundo año, a los patrocinadores y a todos los participantes. A mí me ha tocado hablar del estándar SGI A20. Entonces, bueno, este estándar se encuadra dentro de lo que es los estándares elaborados por la SGI Standards como organización, que empezó con la SGI 2010, relativa a la gestión de la igualdad en el entorno de las organizaciones y las empresas. Y hay 3 estándares más adicionales, que es el de igualdad retributiva, el R20, el D20, que es el de diversidad, y el A20, que es el del sistema de gestión de acoso en la empresa, que es del que igual vamos a hablar hoy mismo. ¿En qué consiste el sistema de gestión, el SGI A20? Pues bueno, como he dicho, es la cuarta norma que pertenece a los estándares GSI, SGI, y el objetivo fundamental es establecer unas pautas para la correcta gestión que asegure el debido cumplimiento. Y atención a esta frase, debido cumplimiento, porque el magistrado Vicente Magro ya ha hablado de que todo esto se encuadra dentro del buen compliance, ¿no?, de las organizaciones, y el debido cumplimiento tiene su peso desde un punto de vista legislativo y desde un punto de vista jurídico, en materia de prevención y actuación en acoso sexual o por razón de sexo en la empresa. Con lo cual, este sistema de gestión permite que una organización organice, gestione y controle los potenciales riesgos de acoso en todos los campos y áreas de la compañía, mejorando su implementación, el desempeño y el cumplimiento en dicha materia, así como la demostración ante terceros de las prácticas de gestión, control y debida diligencia. Con lo cual, también importante esta palabra, debida diligencia, que significa que estamos tomando todas las medidas preventivas y las estamos gestionando de forma adecuada y correcta dentro de una organización. Esta norma, hay otras normas que la complementan dentro del marco internacional. No se puede aplicar esta norma sin tener en cuenta la ISO 31000, que es de gestión del riesgo. Hay la ISO Guide 73 que habla de vocabulario en cuanto a la gestión de riesgo para utilizar una terminología adecuada, ¿no?, y entender los conceptos. Y luego la IEC ISO 31010 que habla sobre las técnicas de gestión del riesgo, que esto es para utilizar técnicas adecuadas para lo que es la gestión de los riesgos identificados en una compañía. Y otra norma que tiene una relación muy directa, y también ha sido mencionado por mis predecesores, es todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45000, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque esto quedaría encuadrado dentro de alguna de las medidas preventivas que debe de tomar la empresa respecto a sus empleados. Con lo cual, no solo la norma, sino que hay otras normas de referencia que hay que tener en cuenta en la aplicación de la SGI A20. Han dicho las definiciones de acoso, ¿no? Acoso sexual, en el cual es un comportamiento verbal, físico, de naturaleza sexual, que tiene el propósito o produce un afecto de atentar contra la dignidad de una persona, ¿de acuerdo? El acoso por razón del sexo, que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de otra persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad o crearle un entorno intimidatorio. Aquí ya no es una cuestión de por el tipo de sexo, sino por a lo mejor por la orientación sexual de una persona que pueda ser sometida a acoso por ser transexual o por ser homosexual, ¿de acuerdo? Y luego podríamos hacer caber dentro de esta norma cualquier tipo de acoso, entre ellos el laboral o el moving. ¿Por qué? Porque no deja de ser otro tipo de acoso en el cual no es ni el sexual ni es por razón de sexo, pero sí que es verdad que hay una tipología de acoso laboral o moving que esta sí que está muy directamente relacionado con la prevención de riesgos de los trabajadores. Han comentado el marco legal, con lo cual, a ver, no estamos sorprendiendo de que las empresas tengan que tener unas medidas que les prevengan ante posibles delitos, ¿no?, cometidos en el seno de su organización. ¿Por qué? Porque tienen esta tipología, ¿no? Distintos grados de delito, pero no deja de ser un delito o un incumplimiento que surge dentro del seno de la organización. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
que ya han mencionado que evidentemente las empresas están obligadas a implementar procedimientos de prevención de acoso sexual o por razón de sexo, así como promover condiciones de trabajo que los eviten. Dichos procedimientos deberían incluir también la forma en la que se deben tratar los posibles casos de denuncias o reclamaciones relacionadas con este tipo de acoso, según interpretación de otras regulaciones nacionales. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí hay un cruce de distintas reglamentaciones y legislaciones aplicables en las cuales, cruzándolas entre ellas, evidentemente no solo que se tengan que tomar las medidas, sino que debe de incluir, ¿no?, las medidas en cómo se abordan y cómo se tratan. El magistrado Vicente Magro ya ha comentado la necesidad de un agente antiacoso, ¿no?, igual que un agente de igualdad dentro de las compañías. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el título cuarto, que lo incluye, se incluye además entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras la protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El artículo 48, que habla de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Y luego menciona también la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, en su artículo 25, que habla de la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Aquí entran las personas vulnerables, con lo cual se puede considerar que una orientación sexual o un tipo de ideología, por ejemplo, puede ser considerado como vulnerabilidad. Eso ya sería extender al máximo, ¿no? Pero ¿por qué no? Lo importante es que tengamos analizados dónde puede haber distintos riesgos dentro de nuestra compañía. Luego, el artículo 15 de la Ley de Prevención, que habla de los principios de acción preventiva, con lo cual esta norma pretende poner mecanismos de acción preventiva en las compañías. El artículo 21, que habla cuando hay un riesgo grave o inminente, con lo cual, hablando de las medidas preventivas, que todas las medidas preventivas y los planes tienen que ser ex ante, o sea, previos a que suceda, y en caso de que suceda tenemos que tener los mecanismos para poder reaccionar y tomar las medidas adecuadas. La nota técnica 854 de la Organización Internacional del Trabajo habla del acoso psicológico en el trabajo y la nota técnica 476 habla del hostigamiento psicológico en el trabajo, el mobbing. Con lo cual tenemos muchas referencias normativas y regulatorios que ya nos llevan a que es inevitable, debemos de gestionarlo y tratarlo dentro de una organización. ¿Qué nos aporta esta norma? Pues evidentemente nos marca unas directrices para la identificación de los peligros de acoso en la empresa. ¿Qué tipologías de acoso pueden darse dentro del seno de nuestra organización? Nos marca cómo debemos de gestionar estos riesgos, nos marca y nos indica cómo debemos establecer un plan de control y medidas con debida diligencia, cómo debemos y podemos implementar las acciones positivas que eviten y prevengan llegar a situaciones que puedan ser consideradas de acoso. Nos permite poner mecanismos de una implicación de la dirección y de toda la organización. Nos permite establecer herramientas de comunicación e información totalmente transversales y absolutamente tridimensionales dentro de una organización, ¿de acuerdo?, en todas las direcciones y líneas de comunicación. Y evidentemente todo esto que sirve para asegurar el cumplimiento legal, para tener las medidas de control y la debida diligencia adecuada, desde un punto de vista tanto interno a nivel organizativo como desde un punto de protección jurídica. Evidentemente todo esto con una norma, la aplicación de una norma y una certificación mejora la imagen de la empresa y de su ambiente laboral, tanto internamente como la imagen de la empresa externamente. Y evidentemente esta se integra dentro de las acciones de cumplimiento globales que tiene que seguir cualquier tipo de organización. Las consecuencias de no expedir el debido control y prevención, podemos partir del artículo 31 bis del Código Penal en cuanto a lo que es la forma jurídica, ya nos lo ha explicado suficientemente el magistrado, con lo cual ya ha habido otras exposiciones relativas a lo que puede suponer y componer para la forma jurídica o los administradores de la forma jurídica el no tener las medidas preventivas adecuadas, continuamente revisadas y actualizadas y asegurando el cumplimiento de las mismas, porque no significa tener un plan de prevención porque en el mercado está muy lleno de planes de prevención, que no dejan de ser, con perdón en la expresión, mamotretos documentales que luego no hay evidencias de la debida aplicación, ni el control, ni la monitorización, ni el seguimiento de los mismos por parte de la organización, con lo cual ese plan de prevención no es un plan como tal, es simplemente una documentación que no lleva a ningún lado. ¿Qué mensaje pretende dar la norma? Nos pretende dar el mensaje de
si estamos adaptando las medidas preventivas y estas son adecuadas, si los estamos gestionando correctamente, si disponemos de los protocolos correctos y adecuados a nuestro tipo de organización y particularidades de la organización, si disponemos del canal de denuncias y si este es correcto y adecuado. Entonces, si todo esto lo aplicamos, certifiquemos y garanticemos el cumplimiento con un mensaje claro. ¿De acuerdo? En nuestra empresa no se tolera ninguna forma de acoso o discriminación y actuamos ante ellas con la debida diligencia, de forma responsable. ¿En qué consiste la norma? La norma es aplicable a cualquier tipo de tamaño y organización, como cualquiera de las normas actuales que tienen la estructura de alto nivel, ¿no? Que están enfocadas a la estructura de gestión y estrategia empresarial. Establece un sistema de gestión para el acoso en las empresas, la prevención y la lucha contra el acoso, disponer de un debido control acorde a la legislación vigente en el país en el cual se esté aplicando, establecer un sistema de evaluación de situaciones de acoso, así como de las potenciales que puedan darse lugar en la empresa, implementar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión del acoso en la empresa, asegurar la conformidad con una política y un debido control establecido respecto al cumplimiento de dichas políticas comunicadas en la empresa, disponer de los canales de denuncia adecuados y disponer de los planes de actuación correctos ante los posibles casos que pudieran surgir. Cosa que el método de prevención debe de llegar al punto en el que no aparezcan los casos. Significa nuestro plan de prevención y de lucha es muy efectivo porque no dan los casos. Pero en caso de que se dieran, hay que tener esos planes de actuación claramente definidos. Pretende demostrar con esta norma la búsqueda de una conformidad, ¿no? Y que podamos evidenciar que disponemos de los mecanismos adecuados para prevenir y luchar contra estas situaciones dentro de nuestra organización. Demostrar la existencia e implementación de unos protocolos adecuados, de los controles adecuados y de las medidas necesarias para evitar que puedan surgir estos casos en nuestra organización. Protocolos de actuación en caso de que surgiera o pudiera surgir la situación, tener unos protocolos claros de actuación. Demostrar que tenemos los canales de denuncia anónimos, pertinentes y adecuados. Y sobre todo mejorar la seguridad jurídica de una organización, la imagen y la percepción que tiene nuestra organización, nuestra plantilla, de la preocupación de la organización por esta materia y evidentemente todo lo que puede aportar de beneficio en mejora e imagen externa. Para entrar, la norma. Evidentemente, como toda norma, tiene un objeto y un campo de aplicación. La norma pretende establecer requisitos para el cumplimiento del sistema de gestión de prevención y lucha contra el acoso sexual o por razón de género en la empresa y tiene como objeto fundamental permitir que una organización disponga de los mecanismos adecuados de prevención, lucha y reacción ante posibles casos. Para prevenirlos, sobre todo en la primera parte, luchar contra ellos y la reacción que hacemos en caso de, porque evidentemente nunca se sabe lo que puede suceder, pero hay que trabajar primero en los dos primeros, prevención y lucha. Está enfocada en un claro línea de liderazgo y compromiso. La alta dirección debe evidenciar su compromiso en la implantación del sistema de gestión y realizar un proceso de mejora continua para prevenir y luchar contra este tipo de actuaciones o este tipo de situaciones dentro de una organización. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Tenemos que tener muy claramente definidos los roles y responsabilidades. Aquí es donde aparece el agente antiacoso, el agente de igualdad y las personas responsables de asegurar el cumplimiento en la organización de los planes establecidos y las medidas establecidas. Con lo cual forma parte de la alta dirección asegurar que se han puesto a disposición todos los recursos y mecanismos y se dispone de estas figuras, que estas personas tienen las competencias, formación, educación y conocimientos suficientes como para poder tratar estos temas y que todo esto evidentemente tiene que estar pues, claramente comunicado, difundido y conocido por toda la organización. Es muy importante la parte de consulta y participación de las personas trabajadoras. Aquí lo enlazamos con todo lo que es la representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo. Tiene que establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación del personal en todos los niveles y funciones de la organización. Todo el mundo se tiene que sentir parte de este proceso y tiene que participar directa o indirectamente de este proceso. Parte importante, la identificación de riesgos. La organización tiene que establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para la identificación de los peligros de acoso, la gestión del riesgo y la determinación de los controles necesarios. Cabe recordar el carácter dentro del Código Penal que tienen estos casos para una forma jurídica o los administradores de dicha forma jurídica. Con lo cual, ahí es donde entramos en esas normas de apoyo que sirven para poder hacer algún tipo de análisis o estudio o técnicas para identificar riesgos, ponderar los riesgos en base a la criticidad, probabilidad, riesgo de que suceda o la gravedad que puede traer o las consecuencias que puede traer, tanto sobre las personas o sobre la propia organización. Está claro que hay una parte que es determinar los requisitos legales y otros requisitos que nos puedan aplicar, con lo cual todo ese recopilatorio de reglamentaciones, leyes que han ido apareciendo, pues tenemos que conocerlas, tenemos que saber en qué nos aplican, en cómo nos pueden afectar dentro de una organización para poder establecer los mecanismos de adecuado cumplimiento en todas ellas. Riesgos. La identificación de peligros, evaluar los riesgos y la propuesta de oportunidades consiste en establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto significa que nosotros, ante un peligro que es el acoso, en las distintas vertientes que puede tener, hay una serie de riesgos que podemos detectar en nuestra organización que pueden llegar a que suceda, ¿no? Con lo cual tenemos que tenerlos muy bien analizados, tenemos que tenerlos muy bien estudiados y evidentemente los riesgos se minimizan o se eliminan en base a planos de prevención adecuados y planes de control adecuados sobre los mismos y en muchos casos sobre determinadas oportunidades, ¿no?, para eliminar estos riesgos, con lo cual significa que puede llevarnos a cambiar determinadas cosas estructurales, cambiar determinadas culturas, determinados hábitos dentro de una organización, porque estos nos pueden llevar a una situación de riesgo y al peligro inminente de que pueda haber una situación de acoso. La identificación de los peligros y la evaluación de estos riesgos sirve para cuantificar, la probabilidad de que esto suceda, la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces hay que utilizar mecanismos para tenerlos claramente identificados, porque sin esto no vamos a poder establecer las medidas de control adecuadas sobre cada uno de ellos, que significa qué procesos y qué metodologías de control y qué actuaciones tenemos que realizar para eliminar o reducir esos riesgos a la mínima expresión. Y de aquí pueden surgir oportunidades, como hablábamos, ¿no? De decir, oportunidades que permitan que no hay más remedio que una oportunidad es un cambio de, ¿no? Hay que cambiar algo porque tenemos un riesgo tal y como estamos estructurados, tal y como tenemos establecidas las líneas de comunicación o la falta de control adecuado en determinados aspectos que nos podrían llevar a situaciones no deseadas. Consideraciones sobre conceptos de peligro y riesgo. ¿Vale? Para que quede claro, cuando hablamos de enfoque a riesgos, de como todos los modelos de gestión actuales y estructura de alto nivel, hablan partiendo de identificación de los riesgos, ¿no?, y trabajar sobre ellos para establecer el debido control. El peligro es una fuente o situación con capacidad de acoso en el ámbito laboral o actividades relacionadas con este. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia que pueden derivarse de la materialización de un peligro. Y el factor de riesgo son condiciones de peligro derivadas de condiciones laborales, situaciones en la empresa, condiciones peligrosas derivadas de condiciones operativas en la actividad en el entorno laboral. Reuniones, viajes, toda una serie de circunstancias que pueden ser un factor de riesgo. Entonces, el estudio, más o menos las técnicas de análisis de riesgos, pues hablan un poco de un poco la secuencia, ¿no? Desde el peligro, el factor de riesgo, el riesgo y el daño que pueda ocasionar, ¿no? Os pongo algunos ejemplos, ¿no? El peligro puede ser la escala jerárquica. Hombres en los puestos de dirección con mujeres en su nivel inferior, ¿no? O una persona de una orientación sexual distinta, ¿no? Que esto, pues bueno, es un peligro. Claro, el factor de riesgo es esta posición jerárquica superior de un hombre respecto a una persona que podemos considerar vulnerable y que podría ser. El riesgo, pues está claro, puede haber abuso, acoso, amenaza, intimidación voluntaria o involuntaria. Y el daño, pues que haya una denuncia por una de estas situaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que poner los mecanismos para evitar y sensibilizar y educar para que esto no suceda.
He puesto 3 ejemplos, compartiremos la presentación, ¿de acuerdo? Para que podáis ver que es un poco a pequeños traces. Esto es un mapa que hay que desplegar muy amplio dentro de una organización, porque cuando empecemos a entrar en el detalle y en el grupo de trabajo que tiene que participar en estudiar y analizar todas estas situaciones de riesgo, nos daremos cuenta que hay muchas y a partir de allí tenemos que empezar a determinar los controles adecuados en cada una de ellas y en el grado en el cual son necesarios esos controles para eliminar o reducir ese riesgo. Evidentemente, todo esto nos sirve para planificar una serie de acciones positivas y les llamamos acciones positivas, ¿por qué? Porque evidentemente una acción correctiva es sobre algo que ya ha fallado. Y aquí tenemos que hablar de acciones positivas, estamos hablando de prevención y lucha contra, ¿no? La correctiva sería la investigación, el grupo de investigación, ¿no? Toda la parte relacionada con un hecho ya acontecido. Pero aquí estamos hablando de acciones positivas, que es planificar todas aquellas acciones derivadas de la gestión de riesgo política y objetivos fijados que nos ayuden a controlar y a disminuir el riesgo. Con todo esto se desplegan objetivos y programas de gestión. Establecer, implementar, mantener objetivos documentados de dónde queremos, qué queremos alcanzar, qué pretensión pretendemos llegar, qué niveles queremos tener, ¿no? Qué situaciones queremos evitar. Todos los objetivos que se fijen serán medibles y coherentes. Aquí es muy fácil fijar porque los objetivos son que no haya situaciones de o que en caso de sospecha o en caso de algún tipo de información reaccionemos de forma adecuada, urgente y contundente para que no vaya más. ¿De acuerdo? Entonces, claro, deben identificar claramente los responsables, el método de comunicaciones, la confidencialidad, el anonimato, cómo se gestiona internamente, cómo se gestionaría externamente, cómo se va a proteger al denunciante y todo esto tiene que estar muy claramente definido, comunicado y conocido por toda la organización. Recursos. Es necesario que en todo modelo, plan, gestión, se necesitan los recursos. Hay que evidenciar que se están destinando los recursos necesarios. Con lo cual es, oiga, desde la alta dirección y desde el grupo de trabajo que esté trabajando en este modelo de gestión, los recursos humanos, tendrá que haber gente formada, preparada y con los conocimientos suficientes para poder abordar dichas situaciones. Conocimiento de los requisitos y el marco legal del entorno de este modelo de gestión. Las competencias personales muy importantes con los conocimientos suficientes y con una formación adecuada para cada uno de los tipos de responsabilidades que deban de asumir. Por lo tanto, entramos en la parte del agente antiacoso o agentes de igualdad, pero luego estamos hablando de unos canales de denuncias y de un equipo de investigación. Si hay un equipo de investigación que trabajamos internamente, como si queremos externalizarlo, cuidado, tenemos que asegurar la debida competencia y conocimientos de estas personas para poder saber manejar perfectamente estas situaciones muy delicadas, ¿de acuerdo? Relativas a lo que es la confidencialidad, relativas a toma de decisiones adecuadas, saber cuándo queda en el ámbito interno dentro de una organización, cuándo esto debe trasladarse externamente por la gravedad o por la situación y deben de saber manejar muy bien estas situaciones. El modelo tiene un peso muy importante sobre la comunicación. ¿Por qué? Porque gran parte de las medidas, positivas y acciones positivas van a estar fundamentadas en la sensibilización, la comunicación a todos los niveles de la organización. Hay que hacer mucho trabajo didáctico de comunicación, de información y de sensibilización y sobre todo explicar muy bien, como se ha mencionado anteriormente, qué es el acoso, cómo está tipificado el acoso, qué tipologías de acoso y qué puede ser considerado acoso o no, y la comunicación muy clara de aspectos relacionados, por ejemplo, con el tema de que, bueno, yo discreparía de lo del tema de que puntualmente, si no es repetitivo, ¿no? No puede ser considerado acoso. Depende de la gravedad, ¿no? Porque hay hechos que con un solo acto y una sola vez ya son motivo de ser considerados acoso. ¿Por qué? Porque cuando hay un contacto físico o cuando hay una amenaza,
No hace falta que sea repetitiva, con una sola ya es suficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a tener que definir muy claramente el acoso, las tipologías de los distintos niveles de acoso, la comunicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras por parte de la organización hacia los empleados y hacia toda la organización, porque a veces hablamos de empleados, empleadas, trabajadores, trabajadoras. Cuidado, tienen que definirse también las medidas disciplinarias y las medidas que se van a tomar en caso de que la alta dirección sea una de las personas denunciadas. Y cómo se van a gestionar internamente y cómo se van a tratar internamente y cómo se va a proteger al empleado cuando los órganos de dirección son los denunciados. Que eso muchas veces parece como que solo pasa aguas para abajo. Y lamentablemente acoso muchas veces hay por una cuestión de ejercicio de poder. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuidadito, porque ahí es donde el sistema de gestión va a pedir que tengamos un estudio muy claro y una medida muy clara sobre canales de denuncia, sobre equipos de investigación y que sea muy claro cuáles son las medidas disciplinarias y las medidas sancionadoras, incluso para el órgano de gobierno de una organización. ¿De acuerdo? Evidentemente, como todo plan de control, tiene que estar sujeto a unas medidas de seguimiento. Tenemos que evidenciar que los planes de control se están siguiendo, medir la eficacia de los mismos, modificarlos en base a estos monitoreo que hacemos de los planes de control para ver pues, cuándo es necesario cambiar, porque han cambiado la organización, porque se ha incorporado nuevo personal, porque ha cambiado determinada reglamentación normativa o legislación. Cualquier factor externo del entorno y del contexto de una organización que cambie va a tener que hacer que estos planes de control sean revisados y se considere si son adecuados o hay que actualizarlos y volverlos a comunicar y volverlos a poner en circulación dentro de una organización. El objetivo de la auditoría. Pues a ver, el objetivo de la auditoría no deja de ser el aportar a la empresa una seguridad sobre el debido control y la prevención. ¿Qué significa? ¿Cómo puedes tú evidenciar que estás tomando todas las medidas y que estás aplicando el plan y que estás tratando con la debida diligencia y el debido control dichos planes? Bueno, como digo yo me puedo decir que soy el más guapo y que lo hago todo bien, pero siempre un informe externo de alguien imparcial, independiente, tercera parte independiente, que no tiene ningún tipo de vinculación ni conflicto de interés con dicha organización, como somos entidades de auditoría y certificación, que haga una auditoría y compruebe que realmente se está siguiendo el modelo, que hay los planes adecuados, que los planes adecuados se están aplicando correctamente dentro de la organización y haciendo un seguimiento y un monitoreo de todo lo que es la organización y la estructura organizativa que se ha definido, ¿vale? Para prevenir y luchar contra estas situaciones por parte de la organización. ¿Por qué? Porque eso forma parte de poder demostrar que estamos actuando con la debida diligencia, con el buen compliance por parte de una empresa y que evidentemente estamos asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y poniendo todo por parte de una organización para evitar y prevenir que estas situaciones sucedan dentro de la forma jurídica. Entonces, claro, si tienen que establecer medidas de control preventivas y todos estos aspectos, las medidas de cumplimiento es difícil demostrar internamente de que yo las estoy aplicando o no caer en el vicio de pensar que las estamos aplicando, pensar que las que estamos realizando son adecuadas y pensar que son efectivas. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, y lo siento, los que nos dedicamos a este campo es muy importante una visión independiente, objetiva y totalmente imparcial que nos determine si estamos siguiéndolo de forma correcta y adecuada y es efectiva, con lo cual nos permita seguir evolucionando y mejorando en nuestro modelo de gestión y de prevención. La auditoría de verificación y la auditoría de comprobación. Enric, perdona que te interrumpa. Te queda un minutito o dos como mucho, ¿vale? Pues voy a toda velocidad. Perfecto, gracias, Enric. ¿Qué comprobamos? A ver, revisamos inicialmente ver un poco la estructura, revisión de política, objetivos, organización, el análisis del contexto de la organización en el cual se encuadra. A partir de aquí entramos en profundidad en cómo se han identificado los peligros, cómo se han analizado los riesgos reales, potenciales, cómo se ha evaluado, responsabilidades definidas, claras para todos los puntos clave que se necesita tener personas responsables que gestionen y se encarguen de determinados temas dentro de la organización, cómo
se ha definido y cómo está estructurado y cómo funciona el canal de denuncias y qué protocolos de actuación tenemos definidos dentro de la organización. Sistemas de consulta y participación, cómo funcionan, cómo van, y se hace entrevistas con personal para comprobar realmente la efectividad y que la gente se siente cómoda y participativa en ello, que los conocen. Si se han asignado los recursos y competencias necesarias, si hay las acciones de información, sensibilización, comunicaciones internas, externas, más allá de las del canal de denuncias. Vemos que todo esto daba cobertura a los requisitos legales y las actuaciones de carácter penal que pudieran ser perjudiciales para una organización, qué medidas, acciones positivas y de seguimiento se han implementado, cómo se está trabajando las auditorías de entorno de trabajo para ver realmente la correcta aplicación y seguimiento por parte de la empresa para asegurar que se están siguiendo los planes y estos son efectivos, cómo se hace una revisión periódica de cara a estos seguimientos, controles para mejorar lo que actualmente tenemos y ante cambios y posibles cambios que podamos tener dentro de nuestra organización. Por tanto, comprobar todo esto significa que, bueno, la empresa consigue un informe favorable que dice que está cumpliendo, que cumple, que tiene todos los requisitos y puede obtener la certificación. Con ello que podrá evidenciar por un informe, que no es solo el certificado, sino un informe que dice todo lo que se ha comprobado y lo que se ha verificado de forma completa, y un certificado de tercera parte independiente de cumplimiento de sus medidas preventivas de lucha contra el acoso. Evidentemente, esto se puede hacer, auditar y certificar independientemente como un modelo de gestión solo centrado en la prevención y lucha contra el acoso, pero puede estar integrado dentro de las auditorías del sistema de gestión de la igualdad como una parte que está dentro, ¿no? Y que se puede auditar de forma conjunta la SGI 2010 con la SGI-A, igual que hay la SGI-R, todas se pueden auditar de forma conjunta. Aquí el cliente definirá hasta dónde quiere el alcance de la auditoría, si es solo igualdad, si quiere la de acoso, si quiere también la auditoría de igualdad retributiva o si quiere la de diversidad. Con todo esto, pues bueno, partimos de la filosofía de nuestra entidad, nuestros clientes y colaboradores son el valor y prestigio de nuestra marca, trabajando con calidad, profesionalidad y servicio al cliente. Tenemos unos índices de recomendación de nuestros servicios por parte de nuestros clientes muy elevados. Y nada, y ICDQ, pues aparte de yo ser personalmente auditor de las normas SGI, participamos activamente en la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad y en otras organizaciones relacionadas dentro del sector para seguir evolucionando, así como yo soy miembro del Comité Normalizador de las SGI estándar. Y nada, nuestro lema como empresa, que es personas al servicio de personas. ¿Cómo inicia una empresa el procedimiento para el reconocimiento de la ISO? Yo creo que esta pregunta es para Enric, ¿verdad? Debe ser para mí. Uno, no es una norma ISO, es una norma SGI estándar, ¿vale? Las normas ISO son las normas internacionales y esto tiene todos los mecanismos, ¿no?, de reconocimiento. Sí que es verdad que sigue la misma estructura que las normas ISO, pero no es una norma ISO, es una norma de SGI estandarización y está con la finalidad y objeto de los sistemas de gestión de igualdad, acoso, retributivo y diversidad. El inicio del proceso, pues bueno, a ver, las empresas tienen que primero coger y conseguir la norma. Esto es fácil, a través de SGI, en la página web de SGI Estandarización están a disposición, con lo cual es coger la norma, mirársela y a partir de aquí empezar a trabajar en la implementación y seguir la estructura para implementar los planes de prevención y lucha contra el acoso adecuados. Se puede optar por hacérselo uno mismo dentro de una organización o puede utilizar una de las empresas homologadas por la SGI Estandarización como consultores especializados en la materia para ayudar a las empresas a la correcta implementación del modelo de gestión. ¿Recomendable? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, dentro de la empresa se podrá formar a alguien, ¿no?, como agente de igualdad, tener los conocimientos y tener la habilidad, pero siempre una mano externa de gente especializada en cómo integrar estos modelos de gestión en la estructura operativa y organizativa de cualquier empresa ayuda. Primero, porque, a ver, un principio básico. Si te lo digo yo que estoy dentro de la empresa, lo haré cuando me vaya bien, cuando tenga tiempo, si me apetece, por mucho que la alta dirección diga que está implicada. Si yo he pagado a un señor de fuera y viene y me dice que tengo que hacer esto y que en la siguiente visita todo esto tiene que estar hecho y implementado, si no lo hago me cuesta dinero. Lo voy a hacer. Con lo cual es un mecanismo que fuerza
a que las cosas se hagan, se implementen, porque todo esto forma parte del más allá del día a día de una organización. La organización está en la productividad, en la producción, en todos sus temas, y el comenzar a implementar y poner dentro de la estructura organizativa todos estos mecanismos requiere de un esfuerzo adicional, con lo cual es bueno que participen expertos que conocen muy bien la metodología, nos van a hacer muy bien el análisis de riesgo, nos van a identificar muy bien cuáles son los planes de acción adecuados y nos van a poner muy bien los mecanismos de seguimiento, monitorización y control. ¿Por qué? Porque vienen de la experiencia de hacerlo en muchas otras organizaciones. Como la tuya, habrán visto otras. Y todo esto es un intercambio y un conocimiento, ¿no?, que ayuda mucho. Eso sí, quien tenga la valentía y se lo quiera hacer por sí mismo, adelante. Una vez está implementado, pues se solicita a la entidad de certificación pues el presupuesto para la auditoría y la certificación. Y a partir de allí, pues sí, los auditores, como yo u otros compañeros que están calificados dentro de los esquemas de la SGI, pues concertamos las reuniones, la planificación de la auditoría, nos desplazamos a la empresa y empezamos a comprobar todo el modelo de gestión aplicado conforme sigue los requisitos y estándares del estándar definidos, cumple todos los requisitos legales y todo lo que he mencionado, pues bueno, realmente es suficiente y está adecuado para poder ser certificado y tener un muy buen sistema de plan de prevención y lucha contra el acoso dentro de su organización. Cristina Mendía nos pregunta, en una empresa con 3 trabajadoras, directora, psicóloga y secretaria, ¿cómo se puede establecer canal de comunicación confidencial? Si me permites, complementario a lo que dice Ignasi, que tiene toda la razón, ¿no? Pensar que yo he estado hablando de lo que es, partimos de los peligros y un análisis de riesgos. En una estructura de 3 personas, pensar que ya por el simple hecho de la mínima estructura y aparte comentando, son 3 mujeres, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es el riesgo, ¿no? La probabilidad es muy baja. Con lo cual ya partimos de unos riesgos, de una probabilidad de riesgo baja por las particularidades, por el contexto, por el entorno, por el tipo de organización, ¿no? Asimismo, por eso el mecanismo tiene que ser adecuado al riesgo y a la tipología del riesgo. Con lo cual, a partir de aquí es una estructura microempresa, 3 personas, y luego el sistema se tiene que desplegar adecuado a la estructura y organización. Con lo cual, si son 3 personas, en una gran organización hablaremos de canales de comunicación, protocolos. En una organización de 3 personas hay que adecuarse a ese tipo y tamaño de organización. Con lo cual, no vamos a hacer castillos de naipes, vamos a centrar en dónde puede haber un posible riesgo y, por ejemplo, supongo que va en el tema de canal de denuncia, ¿no? Hombre, son 3 personas, es difícil que haya un canal de denuncia anónimo dentro de una estructura de 3 personas. Claro. Pero el riesgo de que haya una denuncia dentro del seno de una organización que son 3, a ver, ¿no? Es muy visible, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor sí que podemos establecer y tener pensado, en caso de que hubiera un conflicto, hubiera un problema, ¿cómo lo haremos? ¿Por qué? Porque fijaros, a lo mejor tenemos algún agente externo que colabora con nosotros, trabaja con nosotros y que a lo mejor le podemos comentar la situación y decir, oye, mira, en caso de que hubiera algo y se te comunicara, establecemos un protocolo a ver cómo podríamos reaccionar y cómo podríamos actuar como organización para evitar, en caso de que surgiera, ¿no? Aunque la probabilidad de que esto pase sea casi nula. Pero sí que, bueno, a veces, pues solo el simple hecho de analizar los riesgos y pensar la probabilidad y situaciones o casuísticas en que pudieran surgir, igual nos hace pensar que podríamos establecer algún mecanismo por sí, ¿no? Sí, sí, sí. Miquel, ¿querías hablar? ¿Que te has abierto el micrófono? No, solo comentar un tema. El número de personas no es un elemento por el cual debamos de restringir o eliminar el hecho de que haya un canal de denuncias adecuado en una organización, ¿vale? Pensemos que una organización no solamente son las personas de la organización, sino todo aquel entorno que envuelve a la organización. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros en un despacho profesional, una gestoría, un despacho de abogados, 6 personas, pero tienen subcontrataciones, ¿vale? Subcontratas, como puede ser el hecho del mantenimiento, informática, limpieza, etcétera, etcétera. O sea,
las denuncias no solamente son de las personas que están dentro de la organización, sino cualquier persona que pueda desempeñar, ¿vale?, funciones dentro de la organización, con lo cual el personal que viene de limpieza, el personal que viene a hacer el mantenimiento de las aplicaciones informáticas, el personal que viene a hacer el mantenimiento de las instalaciones, cualquier persona puede sentirse acosado y en un momento determinado poder denunciar, con lo cual el canal de denuncias tiene que ser siempre abierto. Canal de denuncias, hombre, a ver, todos conocéis que existe Compliance Channel, ¿vale?, que es un canal de denuncias específico, en este caso para temas de acoso sexual o de acoso laboral, pero canal de denuncias siempre tiene que existir, sea este o sea cualquier otra. O sea, cuando una persona se siente acosada, tiene que saber a quién dirigirse. Y esto tiene que estar perfectamente especificado en los protocolos y en los procedimientos que tenga la organización. A nivel de formación que antes comentabais, hombre, me dejáis el minuto de publicidad, Robert, ¿vale? Tenéis un curso, ¿vale?, que es el Perito Experto en Conflictos por Acoso, ¿vale?, desde Igualia, que lo hacemos, en el cual, pues bueno, de alguna forma os enseña y os muestra y os habilita para poder gestionar cualquiera de estos temas, ¿vale? Evidentemente, cualquier persona puede gestionarlo, sí, evidentemente, cualquier persona lo podría gestionar, pero cualquier persona está capacitada para gestionarlo. Creo que con una formación adecuada cualquier persona podría estar capacitada para hacer esta gestión. Hoy en día en las organizaciones, hombre, todo el mundo sabe hacer una entrevista, no todo el mundo sabe gestionar un tema del calado y de la envergadura que tiene, pues, un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Y con Enrique hemos compartido alguna otra taller por ahí en alguna otra ponencia, Enrique, y esto lo hemos comentado abiertamente en su momento. Es así, es así. Por eso la norma habla del contexto de la organización, ¿no? Y el contexto no incluye solo el personal de toda la organización, sino todo el entorno y todo lo que puede darse dentro del seno, con lo cual hay clientes, proveedores, mucha otra gente, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues Miquel yo creo que ha puesto una aportación muy interesante y en cuanto al tema de la formación, pues no voy a discutir nada con Miguel, es el gran gurú en esta materia, ¿no? Robert domina más esta materia, ¿eh? Me formó a mí, con lo cual, ¿qué voy a decir, no? Pero sí es importante el hecho de decir, no solamente tienen que tener experiencia, sino que incluso las características propias de la gestión de la entrevista de una persona que ha sufrido un tipo de acoso de carácter sexual y o por razón de sexo, ¿vale?, son totalmente distintas al perfil de entrevistas que hacemos en un proceso de selección o evaluación de personas, donde son entrevistas mucho más dirigidas, más orientadas a evaluar un modelo competencial, y en cambio aquí entrevistas totalmente mucho más abiertas y tal. Es una lástima que Sandra, que ha estado hoy de ponente con nosotros, amiga mía desde hace muchos años, haya tenido que ausentarse porque tenía otra charla a continuación, porque curiosamente Sandra, aparte de ser ponente y colaborar con nosotros en procedimientos de acoso, ella ha sido víctima en este caso y sufrió precisamente un despido como consecuencia de no acceder a determinadas peticiones que su jefatura inmediata le hacían, con lo cual, o sea, no solamente tiene la experiencia de haber intervenido con nosotros en algún procedimiento de acoso, sino que encima ella ha sufrido directamente en una multinacional lo que significa el hecho de ser acosada, ¿vale? Y nos podría haber aportado aquí, yo creo, con valor importante en este sentido. Si alguien se anima a explicar la diferencia entre acoso laboral y conflicto laboral. Mira, a ver, acoso hemos puesto una tipología clara de lo que es el acoso. Un conflicto laboral es que haya una discusión, o que haya una discrepancia, o que haya un rifirrafe, ¿no? O que haya mil cuestiones de interpretación en cuestiones laborales.
son conflictos que siempre pueden darse en el seno de una organización y allí pues evidentemente ya tendrán la estructura para mediar, tomar decisiones, pero un acoso está muy claramente está tipificado, o sea, es cuando se está haciendo un ejercicio de poder, puntual o reiterado que pueda ser de humillación, de desconsideración hacia una persona. ¿De acuerdo? Entonces, está claro cuando hay todos estos hechos, ¿no? Que son, como digo yo, que van hacia la integridad de una persona, ¿no? Que es la base, cuando los hechos van hacia la integridad de una persona, es cuando puede ser considerado acoso. Un conflicto es cuando no van contra la integridad de una persona. ¿De acuerdo? Yo creo que es el hecho. Miguel igual puede darnos más luz, ¿no? Nada de sexual. Como muy bien decía Enric, hay una diferencia. Actualmente se están produciendo muchas denuncias por acoso laboral en que realmente son conflictos laborales. No hay ningún aspecto sexual, ni en uno ni en el otro. Es simplemente la diferenciación, como decía Enric, de ese objetivo de menoscabar emocionalmente a la víctima, de humillar, de aislar, es lo que distingue el acoso laboral del conflicto laboral. Conflicto laboral, generalmente hay dos bandos, hay un enfrentamiento, hay unas reivindicaciones, hay unas matizaciones, pero no es acoso, es un conflicto laboral. Otra cosa que es aparte es el acoso sexual, que es otro, pero que en la pregunta no estaba especificado. Correcto, sí, es el matiz que voy a hacer yo porque hablaba entre acoso laboral y conflicto laboral. Yo voy a poneros porque me he encontrado la situación, ¿vale? Y veo que hay comentarios aquí que voy leyendo y hablan de casos y gente que se ha sentido, ¿no? Yo os voy a poner unos ejemplos muy claros, ¿no? Vividos en otras compañías multinacionales, en las que hay muchos departamentos y que surgen estas cosas y que, bueno, que espero que ahora se gestionen mejor, ¿no? Porque en su momento no había los mecanismos y herramientas adecuados ni la legislación que lo amparara, ¿no? Pero, por ejemplo, conflicto laboral. Un superior a una persona subordinada, ¿no? Que le dice que tiene que realizar una serie de informes. Y esa persona le dice que se lo está mandando a ella porque es mujer y no se los manda mandando a los chicos porque se está aprovechando de ella. Y el responsable superior le dice, no, mira, es que entra dentro de tus funciones, responsabilidades, ¿no? Y lo siento mucho, pero alguien tiene que hacerlo dentro del departamento y hemos decidido que tú eres la persona que tiene que realizarlos. Y la otra se puede sentir. Esto estaría dentro de un conflicto laboral porque la persona puede estar interpretando que lo hace por una cuestión de razón de sexo, pero en verdad es un conflicto laboral de que te toca hacer esto y por qué no lo tiene que hacer uno y lo tiene que hacer el otro. Acoso laboral es, mira, como sé que tú estás de jornada reducida para custodia de tus niños y trabajas solo 7 horas, ¿vale? Aquí habría un acoso por razón de sexo, que se le diga, como estas circunstancias, te vas a encargar tú, ya que tienes tanto tiempo libre, de gestionar esto y llevar estos temas. ¿De acuerdo? Se le está presionando. Encima, luego puede venir el acoso laboral, porque el acoso laboral puede ser incluso cuando el responsable superior le dice, y tú misma, porque ya sabes que si no haces lo que te estoy diciendo, la puerta está allí. Amenaza. ¿De acuerdo? Pasamos ya al acoso laboral. Hay una amenaza. Si no lo haces, te despido. O si no lo haces, atente a las consecuencias. ¿De acuerdo? Y otro ya es el de carácter sexual, ¿no? Cuando hay un acoso sexual es que se le dice, oye, mira, es que te tendrás que quedar aquí un ratito más, el jefe va palomeando por allí, va lanzando comentarios, se ve que la persona empleada está incómoda, pero el jefe palomea por allí, le va diciendo, hostia, un día tenemos que ir a tomar algo tú y yo, qué guapa que estás, ¿vale? Ya toma un índole sexual. Y ahí cuando la persona muestra su rechazo, cuando la persona se siente acosada
por su superior por una cuestión que evidentemente ya tiene índoles de carácter sexual, entramos en el acoso sexual. ¿De acuerdo? Quizá con los ejemplos vemos más la distinción entre un conflicto laboral, un acoso laboral, un acoso moving, ¿vale? Para ver las distintas tipologías y cómo estas situaciones, que son las que más o menos entiendo que la gente más o menos puede haber convivido, dónde se pueden tipificar. ¿De acuerdo? Yo creo que el conflicto laboral no hay una amenaza, no hay una presión, no hay una imposición, ¿no? Que se sienta la persona, ¿no? Amenazada. Hay un conflicto. Te pueden estar diciendo algo que te guste más, que te guste menos, forma parte del trabajo y puede haber un conflicto dentro del entorno laboral. En el momento en el que un superior o una persona te pueda decir, y si no, cuidado porque te puede pasar esto, o si no, vigila porque, cuidadito, ¿vale? Amenaza. Eso ya es acoso. Y si encima hay un índole que todos vemos claramente que hay una tendencia a, como digo yo, al baboseo de índole sexual en el que, bueno, se acerca, insinuaciones, ¿vale? Y te hace estar incómodo y te genera un malestar, entramos ya en el acoso sexual. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es lo que más o menos la tipología con estos ejemplos, ¿no? Donde se pueden encuadrar cada uno de ellos. En el caso de que una vez que se denunciaron los hechos y no se pudo comprobar, ¿qué medidas existen para evitar represalias contra la persona denunciante? Para mí está claro. Uno, o sea, el anonimato del canal de denuncias ha saltado por los aires. El personal que han hecho la investigación y ha tratado el tema se han saltado la confidencialidad, ¿no? Y esto, punto uno, ya delito. Delito por parte de la forma jurídica, ¿vale? Cuidado, se han saltado una cosa muy grave, ¿vale? Primero, si la persona ve que todo esto se ha saltado, esto es denunciable, evidentemente. O sea, porque no se ha mantenido el anonimato. Es más, si luego hay cierta medida de represalia, está tipificada dentro del acoso y encima en el que es agravante. O sea, que una persona que ha denunciado que luego tenga represalias por este hecho es un agravante. O sea, incrementa el nivel del delito de acoso dentro de la organización. Con lo cual ese incluso ya podríamos considerar que incluso lo que hablaba el magistrado Vicente Magro, damos un salto, ¿eh? Probablemente ya entramos en un tema que puede entrar dentro del tipificado, dentro del Código Penal, ¿eh? El problema es que ella aclara, no, Adrián García aclara que no se han podido comprobar. Ya, pero Sí, que no se hayan que no. podido comprobar, aunque no se hayan podido comprobar, hay que proteger Claro. el anonimato del denunciante y el canal de denuncia tiene que mantenerse la confidencialidad, con lo cual si hay represalias es porque alguien se ha enterado o de los que han participado no han mantenido la confidencialidad ni el anonimato. Estamos con la última y lo dejamos que nos estamos yendo de tiempo. Sí. Linda nos comenta, dentro del medio laboral, ¿entra el acoso sexual? Todos estamos partiendo de la base de que la empresa tiene un plan de prevención de delitos, que tiene un plan de prevención del acoso y estamos partiendo de la premisa de que tienen todos estos temas. Por eso la importancia de la imparcialidad e independencia externa y, por ejemplo, el mecanismo de la auditoría y la certificación te asegura que sean canales de denuncia, de comunicación y que la sistemática que tiene establecida sea la adecuada. Porque no sirve que tengan algo que luego la gente y el personal y los trabajadores no se sienten protegidos, no se sienten que esta confidencialidad, ¿no? Ven que puede haber filtraciones, con lo cual esto no les genera seguridad, con lo cual hay algo que chirría, con lo cual siempre es importante estas visiones externas. Pero estamos equivocándonos, partimos en muchos casos de la base de pensar que hay un canal. Muchas empresas no tienen ni canal de denuncias, ni plan de prevención, ni tienen nada. Entonces, ante eso, el trabajador siempre tiene, hay la denuncia anónima ante trabajo, en el que tú puedes ir de forma anónima y presentar una denuncia de forma totalmente anónima en trabajo y ellos van a hacer un acta, van a hacer una inspección en la organización. Y cuidado, que cuando van a hacer una inspección están ya, y si es por esta índole, están empezando a pedir, usted tiene un plan de prevención de delitos, usted tiene un representante de, usted ha tomado el canal de denuncias, usted tiene tal, porque entonces la chufa es mucho más grande, ¿eh? Perdón la expresión. Porque trabajo está empezando cuando hay denuncias de empleados
por moving acoso y les llegan directamente a trabajo porque no hay los mecanismos en la empresa y el trabajador se siente indefenso, ellos actúan por defecto y van y empiezan a investigar y hacen una investigación. Y como la empresa no tenga el plan de prevención, no tenga todas las medidas ni lo tenga todo, y no sabrán nunca quién ha presentado la denuncia, porque eso se mantiene absolutamente el anonimato del trabajador que ha presentado la denuncia en trabajo. Matización de 5 segundos. Muy no es rápida. anónimo, pero sí confidencial. Es O sea, confidencial. tienes que poner tu nombre, tu apellido y tu Exacto, DNI. tienes que poner Pero es tu nombre. confidencial. Sí, pero lo que pasa es que ellos mantienen toda la Sí, confidencialidad sí. de la empresa. Sí, No, sí. lo digo por si una persona va a hacer esa denuncia, que no Te diga, tienes que no, que ahora identificar. me piden los Te nombres. tienes que identificar y tienes que decir cuál es la sociedad, la empresa. Exactamente. Tienes que identificarte como persona y trabajador de dicha empresa. Sí, correcto. Perdón. No. Sí, no. O sea, no es anónima, sino que se mantiene la confidencialidad absoluta, porque yo he vivido el caso en alguna organización en la que ha aparecido y han dicho es que hemos tenido una inspección porque alguien ha denunciado y ha dicho que no, pero no se sabe jamás de los jamases quién es.